Bienvenidos, hoy tenemos una historia que, de verdad, parece sacada de una serie de intrigas de poder, pero que es totalmente real. Siglo IV. Ujú. Imagínate a un político de carrera, un gobernador de una de las ciudades más importantes del mundo, que un día entra en una iglesia para parar una revuelta ¿Sí? y sale de allí elegido obispo. Sin quererlo, sin pedirlo. Y, lo más fuerte de todo, sin estar ni siquiera bautizado. Y no era una ciudad cualquiera, ojo. Estamos hablando de Milán, que en ese momento era nada menos que la capital del Imperio Romano de Occidente, un centro de poder brutal, y la revuelta no era una tontería, era el choque frontal entre dos maneras de entender el cristianismo que se odiaban a muerte. Una olla a presión. Totalmente. La ciudad estaba a punto de estallar. A basar en un documento de Cívico DM. Y lo que queremos explorar es eso, cómo un tipo con mentalidad de gestor romano, de administrador, Ujú. acaba siendo un referente moral que se atreve a plantarle cara al emperador y, de paso, pues cambia la vida del pensador que va a definir todo el pensamiento occidental, San Agustín. Es que esa es la clave. Su historia es la de una transformación radical. Para entenderla, hay que visualizar ese siglo IV. El Imperio Romano está en un momento de cambio brutal. ¿Ya? El cristianismo ya es la religión dominante, pero no hay un solo cristianismo. La gran batalla teológica es contra el arrianismo, una corriente muy extendida, apoyada por parte de la élite imperial, que básicamente decía que Jesús no era Dios en el mismo sentido que el Padre. Vale. Y Milán era el epicentro de este conflicto. Un verdadero campo de batalla doctrinal. Vale, pues pongámosle cara al protagonista antes de que todo salte por los aires. ¿Quién es este Ambrosio? Pues nace sobre el año 340 en una familia que es, vamos, la crème de la aristocracia romana. La élite total. Su padre era el prefecto de la Galia, algo así como un virrey de una parte enorme del imperio. Tenía una carrera de libro, vamos. Estudió Derecho, retórica en Roma. Estaba destinado a lo más alto. ¿Un producto perfecto de la élite senatorial? Un hombre entrenado para gobernar, para gestionar conflictos, para mantener el orden. Su mentalidad no es la de un teólogo o un místico, ¿eh? No. Es la de un alto funcionario del Estado, pragmático y eficiente. Y esa mentalidad luego la va a aplicar a todo lo que haga. Y lo vemos en acción. Lo nombran gobernador de la región, con sede en Milán, y le toca gestionar ese campo de batalla que decías. Y aquí llega el momento que lo cambia todo. El año 374. Eso es. Muere el obispo de Milán, Ausencio, que era arriano. Te puedes imaginar el lío que se monta para elegir sucesor. Los dos bandos, los católicos nicenos y los arrianos, se atrincheran, listos para llegar a las manos. La ciudad al borde de la guerra civil. Y Ambrosio, como gobernador, pues hace lo que se espera de él, ir a la basílica a poner orden. Su objetivo es puramente civil. Claro, evitar un baño de sangre. Exacto. Se planta allí, empieza a dar un discurso pidiendo calma, concordia, sentido común. ¿Y entonces? En medio de ese silencio tan tenso, la tradición cuenta que se oye una voz. La de un niño, ¿no? La de un niño que grita: «Ambrosio obispo». Imagino que al principio habría un silencio de estupefacción. Claro, el gobernador. Este político. Pero de repente, esa idea que parece una locura se convierte en la única solución posible. Y toda la multitud, los dos bandos enfrentados, empiezan a corear su nombre. Y esto es lo más interesante, ¿no? No lo eligen por su santidad, que aún no había demostrado, ni por su teología. Para nada. Lo eligen por su capacidad para mantener la paz. Es una elección política, para resolver un problema de orden público. Ven en él al único hombre capaz de unir a la ciudad. El candidato de consenso perfecto. Justo, porque en realidad no era de ningún bando. Claro, pero es que la cosa es todavía más extraña. Como decíamos al principio, Ambrosio no solo no era cura, es que ni estaba bautizado. Era lo que se llamaba un catecúmeno, alguien que se preparaba para ser cristiano, algo muy común en la época. Sí, y lo fascinante es que él mismo se resistió con todas sus fuerzas. Las fuentes cuentan que intentó huir de la ciudad por la noche. ¡Qué fuerte! Al ver que no podía, intentó manchar su propia reputación. Ordenó torturar a unos acusados, algo impropio de un futuro obispo, para que la gente lo rechazara. ¡No me digas! Incluso hizo entrar a prostitutas en su casa para que pensaran que era un hombre de vida disoluta. Pero nada, no funcionó.
La gente estaba convencida. Me parece increíble esa imagen, un futuro santo intentando sabotear su propia elección. Al final no le quedó más remedio que ceder. Y en una sola semana. Una semana de locura. Lo bautizan, lo ordenan sacerdote y lo consagran obispo de Milán. De la noche a la mañana, su vida da un vuelco de 180 grados. Y aquí es donde vemos su carácter romano. Una vez que asume el cargo, lo asume hasta las últimas consecuencias, no lo hace a medias. Ahí se ve la disciplina. Se deshace de su inmensa fortuna, entrega sus tierras a la Iglesia y se dedica en cuerpo y alma a su nueva misión. Se pone a estudiar las Escrituras día y noche con una disciplina férrea, para ponerse al nivel. Claro, tenía que hacerlo. Transforma una imposición en una vocación vivida con una entrega total. Entonces tenemos a este gestor romano, este político de élite, al frente de la diócesis más importante de Occidente. La pregunta es, ¿dirige la Iglesia como si fuera una provincia del imperio? ¿O algo cambia en él? Pues un poco las dos cosas. Y la respuesta parece que es que hizo las dos cosas a la vez. Y eso nos lleva a momentos de una compasión increíble y a la vez de una voluntad política de hierro. Exacto. No abandona su mentalidad pragmática, la pone al servicio de un nuevo ideal. Un ejemplo perfecto está en su obra de Officios Ministrorum. Ajá. Es un título que, para un romano educado, era una referencia clarísima al de Oficios de Cicerón, el manual por excelencia sobre los deberes de un buen ciudadano y político. O sea que coge un clásico y le da la vuelta. Lo bautiza. Coge esa estructura, esa idea de deber cívico y la adapta para explicar los deberes del clero. Pero el fondo es el mismo. La fe no es una idea abstracta, se demuestra con acciones concretas, con justicia, con misericordia. Y vaya si lo lleva a la práctica. Hay un episodio que lo retrata a la perfección. Durante una crisis, la ciudad está llena de gente empobrecida y de cautivos de guerra que necesitaban ser rescatados pagando un dineral. Sí, la Iglesia tenía un patrimonio enorme en objetos litúrgicos, cálices de oro, patenas de plata, adornos, y Ambrosio toma una decisión que debió de dejar a todo el mundo boquiabierto. Ordena fundir todos esos objetos sagrados para vender el metal y con el dinero rescatar a los cautivos y alimentar a los pobres. Me imaginó la reacción de parte del clero y de los aristócratas. Un momento. Este hombre que hace 4 días ni era cristiano va a destruir nuestro patrimonio sagrado. Debió de ser un escándalo mayúsculo. Para la mentalidad de la época, los objetos consagrados eran intocables. Claro, pero la justificación de Ambrosio es una genialidad y define su visión del cristianismo. Según recoge nuestra fuente, él dijo algo como: «Es mucho mejor conservar para el Señor las almas que el oro, porque Él, que envió a los apóstoles sin oro, también reunió a las iglesias sin oro». Es buenísimo y remata con una frase que se ha hecho célebre: «Los pobres son el verdadero tesoro de la Iglesia». Es una lógica aplastante. Pone a las personas, a las almas, por encima de la riqueza material. Es el pragmatismo de un gestor aplicado a la caridad. Pero, como decíamos, esa misma persona tenía una faceta de una firmeza política que asusta. Sí, y aquí es donde choca con el poder más grande de la tierra, el emperador. Sí, este es el otro pilar de su liderazgo. El joven emperador Valentiniano II, y sobre todo su madre Justina, que era la que movía los hilos, eran simpatizantes de los arrianos. Ajá. Y exigen a Ambrosio que les ceda una de las grandes basílicas de Milán para su culto. Es una orden imperial directa. Lo lógico y lo prudente habría sido obedecer. Pero Ambrosio le dice que no. Se niega en rotundo. Y no solo eso, se encierra con sus fieles dentro de la basílica, resistiendo pacíficamente mientras las tropas imperiales rodean el edificio. La tensión es máxima. Podría haber acabado en una masacre. Totalmente. Y en medio de esa tensión pronuncia la frase que va a redefinir para siempre la relación entre el poder político y la Iglesia en Occidente. Cuando los funcionarios le dicen que el emperador tiene derecho sobre todos los edificios, él responde: «El emperador está en la Iglesia, no sobre ella». Espera, eso me vuela la cabeza. Que un obispo se atreva a decirle al emperador que era una figura casi divina para un romano que dentro de la Iglesia él no es el jefe. ¿Cómo se atrevió a trazar esa línea? ¿Qué significaba eso en la práctica? Significaba trazar una frontera que hasta entonces era muy difusa. Le está diciendo que el poder del emperador es inmenso en lo temporal, en lo político. Pero en las cuestiones de fe y de moral, él es un cristiano más. Ya. Está sujeto a la ley de Dios como cualquier otro.
No es un soberano absoluto por encima de la conciencia. Es el nacimiento de la idea de que hay un ámbito, el espiritual, donde el Estado no puede ni debe entrar. Increíble. Este principio será la base de toda la Edad Media y en cierto modo sigue resonando hoy en los debates sobre la libertad de conciencia frente al poder estatal. O sea, que tenemos a un hombre que redefine la caridad, que se enfrenta al poder imperial, pero según las fuentes, su impacto más duradero vino de algo que a priori parece menos político, la música de su iglesia. Y esa música fue la llave para abrir la mente del genio más grande de su generación. Es una conexión fascinante, ¿sí? Ambrosio fue un innovador en la liturgia. El rito propio de Milán todavía hoy se llama rito ambrosiano en su honor. Claro. Pero su gran aportación, que importó de Oriente, fue introducir el canto de himnos por parte de toda la asamblea y el canto antifonal, ese diálogo entre dos coros que crea un efecto increíble. Algo que hoy nos parece de lo más normal, pero que entonces fue una revolución. Convirtió la misa en algo mucho más participativo, más emotivo. Más solemne. Y es la fama de esta liturgia y, sobre todo, la fama de Ambrosio como un orador brillante, lo que atrae a Milán a un joven profesor de retórica, un triunfador ambicioso y escéptico llamado Agustín. Y hay que subrayar eso, que Agustín no llega a Milán buscando a Dios. Para nada, llega buscando mejorar su carrera. Ha oído hablar de este obispo que da unos discursos espectaculares y quiere aprender su técnica, sus trucos de oratoria, para aplicarlos en su profesión. Su motivación es puramente profesional. Totalmente. Pero se encuentra con algo que lo descoloca por completo. En sus confesiones, Agustín lo cuenta de una forma muy personal. Dice algo así como: «Vine a escucharlo no con la intención de vida, sino solo para saber si su elocuencia era tan famosa como decían». Fíjate. Y mientras le abría mi corazón para recibir la elocuencia de lo que decía, entraba también, aunque poco a poco, la verdad de lo que decía. Fíjate en el proceso. Él va a analizar al mensajero, la forma, pero se ve atrapado por el mensaje, por el fondo. ¿Y por qué? Porque ve en Ambrosio algo que no había visto en otros intelectuales. Una coherencia total entre su vida y sus palabras.